Hola a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Leonor de Aragón. Ella fue una infanta aragonesa que llegó a convertirse en reina consorte de Portugal y posteriormente en la regente de dicho reino. Pero desgraciadamente, ella nunca fue bien aceptada del todo dentro de la corte portuguesa, donde era vista como una reina extranjera y como un estorbo para los intereses portugueses. Esta biografía es realizada por petición de Anduriña, Valeria Zuloaga y William Morales. Leonor de Trastámara y de Borgoña nació el 2 de mayo de 1402 en la población de Medina del Campo, en el Reino de Castilla, actualmente en Valladolid, en España. Fue hija del rey Fernando I de Aragón y de la esposa de este, la reina Leonor de Albuquerque. El matrimonio tuvo 7 hijos en común, siendo Leonor la quinta de sus vástagos. Cuando la niña nació, su padre aún no era rey de Aragón, sino tan solo para entonces infante de Castilla, al ser el segundo hijo varón que tuvieron los reyes Juan I de Castilla y Leonor de Aragón. La infanta creció junto a sus hermanos en la corte que sus padres poseían en la población de Medina del Campo, lugar donde vivirían muy cómodamente, gracias a las riquezas que había aportado su madre al matrimonio como dote, quien era conocida por aquel entonces como la rica hembra, ante las riquezas que poseía. Cuando Leonor tenía tan solo 4 años de edad, su tío paterno, el rey Enrique III de Castilla, apodado el Doliente, falleció, convirtiéndose así el hijo de este en el nuevo rey de Castilla, bajo el nombre de Juan II, sentándose el pequeño nuevo monarca en el trono castellano con tan solo 1 año de vida. Por esta razón, el padre de Leonor, el infante Fernando, se convirtió en uno de los regentes de Castilla ante la minoría de edad del pequeño rey. En el año 1412, su padre fue elegido como el nuevo rey de Aragón bajo el nombre de Fernando I, gracias al compromiso de Caspe, convirtiéndose así Leonor en la hija mayor de los nuevos monarcas aragoneses, empezándose a tener la niña una notable importancia política tras haber pasado desapercibida durante toda su infancia. Cuando la infanta tenía 12 años de edad, ella fue propuesta para ser la posible esposa del rey Enrique V de Inglaterra, siendo ofrecida así al monarca inglés como símbolo de amistad entre la corona inglesa y castellana, pero dicho rey acabará rechazando aquella propuesta matrimonial. En el año 1416, su padre, el rey Fernando, falleció, convirtiéndose así su hermano, el príncipe Alfonso, en el nuevo rey de Aragón, bajo el nombre de Alfonso V. Pese a ser la hija mayor de los monarcas aragoneses, ella tardó un poco en casarse, permaneciéndose en la corte castellana junto a su hermana menor, María, quien se acabaría convirtiendo en reina consorte de Castilla al casarse con su primo, el rey Juan II de Castilla. Durante su estancia en la corte castellana, Leonor permaneció ajena a las intrigas políticas y a los conflictos que se vivieron dentro del reino de Castilla, por culpa de sus hermanos los infantes de Aragón, ya que su hermano Enrique secuestró al rey castellano en su intento de hacerse con el control de la corona castellana, estallando así una guerra civil en Castilla. En el año 1423, su hermano, el rey Alfonso V, empezó a idear un nuevo compromiso para Leonor, reclamándose la presencia de la infanta en la corte aragonesa, pero su madre, la reina viuda Leonor de Albuquerque, se negó en rotundo, prefiriendo que su hija permaneciese en la corte castellana. Algo parecido pasó en el año 1426, pero una vez más
la infanta permaneció soltera por orden de su madre, la cual consideraba que aquellos compromisos que iba proponiendo su hijo, el rey Alfonso, eran casamientos poco dignos para la hija y la hermana de un rey. En el año 1427, el rey Juan I de Portugal empezó a buscar una esposa para su hijo, el príncipe Eduardo, mostrando interés por establecer una alianza amistosa con el reino de Aragón, sellándose así el compromiso entre Leonor y el príncipe Eduardo en la localidad de Ojos Negros, en Teruel. Leonor permaneció en los dominios aragoneses durante aquellas negociaciones matrimoniales, partiendo después desde la ciudad de Valencia hacia el reino de Portugal en la primavera de 1428, pasando así por distintas poblaciones castellanas hasta llegar a la ciudad de Valladolid, lugar donde estaba sentada temporalmente la corte castellana, la cual estaba dominada en ese momento por sus hermanos los infantes de Aragón, celebrándose grandes festejos en honor a la infanta por su futuro casamiento con el heredero de la corona portuguesa, participando en estas celebraciones su propio cuñado y primo, el rey Juan II de Castilla. Tras pasar parte del verano en la ciudad de Valladolid, Leonor continuó con su viaje hacia tierras portuguesas, llegando a la ciudad de Coimbra, lugar donde se celebró su boda con el príncipe Eduardo el 22 de septiembre de 1428 en el monasterio de Santa Clara de Coimbra. Para entonces ella tenía 26 años de edad en el momento de la unión y él 36. El matrimonio pronto se dedicó a la tarea de traer un heredero al mundo, alumbrando así en el año 1429 a un niño que se llamó Juan, el cual falleció durante la infancia. En el año 1430 nació una niña que se llamó Felipa, pero ésta también falleció durante la infancia, y en el año 1432 nacieron dos hijos, Alfonso, quien llegaría a ser rey de Portugal bajo el nombre de Alfonso V, y María, pero esta niña falleció con tan solo un día de vida. En el año 1433 falleció su suegro, el rey Juan I, convirtiéndose así su marido en el nuevo rey de Portugal, bajo el nombre de Eduardo I. En el momento en el que Leonor se convirtió en la nueva reina consorte de Portugal, ella se encontraba de nuevo embarazada, alumbrando 3 meses después a un hijo que se llamó Fernando, quien llegaría a ser duque de Viseu y de Oella, aparte de que fue el padre del futuro rey Manuel I de Portugal. El matrimonio seguiría trayendo más hijos al mundo tras su subida al trono. En el año 1434 nació Leonor, quien llegaría a ser emperatriz consorte del Sacro Imperio Romano Germánico. En el año 1435 nació Eduardo, quien falleció a las pocas horas de nacer, y en el año 1436 nació Catalina, quien llegaría a ser monja. Durante el reinado de su marido, Leonor estuvo muy activa políticamente. Ella ejerce una gran influencia sobre su esposo, logrando así que el monarca portugués mostrase su apoyo a los infantes aragoneses durante la guerra civil que se estaba viviendo en Castilla contra el rey Juan II y su valido don Álvaro de Luna. También apoyó a su esposo en las políticas expansivas por el norte de África, algo que ocasionó que la reina mantuviese una serie de tensiones contra sus cuñados, los infantes Pedro y Juan, quienes pensaban que aquellas expediciones militares por el norte de África tan solo era un gasto innecesario de dinero y de recursos. Se sabe que el matrimonio entre Leonor y su marido Eduardo fue feliz. Hay constancia de que su esposo confiaba mucho en ella y la consideraba una buena estratega política. Por esta razón dejó bajo testamento que si él fallecía, Leonor se convertiría en la regente del reino.
También se sabe que el rey Eduardo admiraba mucho a su esposa y llegó a dedicarla una serie de poemas y de escritos que hablaban sobre la moralidad de los caballeros. En el año 1438, los monarcas y algunos de sus hijos abandonaron la ciudad de Évora, lugar donde se encontraba establecida la corte portuguesa, huyendo así de una epidemia de peste negra. Pero finalmente su marido Eduardo acabaría falleciendo a su paso por la población de Tomar, a causa de dicha enfermedad. Pese a que su matrimonio había sido feliz, a la reina no se le permitió el poder acompañar a su marido en su lecho de muerte ante el miedo de un posible contagio, además de que Leonor se encontraba embarazada en ese momento, quedando así viuda a los 36 años de edad. 6 meses después de haberse producido la muerte de su esposo, la reina viuda alumbró una niña que se llamó Juana, quien llegaría a ser reina consorte de Castilla. Leonor se convertiría en la regente del reino de Portugal ante la minoría de edad de su hijo Alfonso, quien pasaría a ser conocido como Alfonso V, teniendo su hijo tan solo 6 años de edad cuando se sentó en el trono portugués. La llegada al poder de Leonor no gustó a distintas personas, ya que no se fiaban de una regente de origen extranjero. Además, todo el mundo sabía de la debilidad que la viuda sentía hacia sus hermanos, los infantes de Aragón, temiéndose así que por orden de la regente, Portugal acabase participando en aquellas guerras civiles que se estaban librando en Castilla, unos conflictos a los que Portugal no podía hacer frente en ese momento, ante las expediciones militares que se habían llevado a cabo por el norte de África. Pronto a la regente le surgieron numerosos opositores, entre ellos su propio cuñado, el infante Pedro de Portugal, quien ansiaba el apoderarse del control de la corona portuguesa. Así que ante el miedo de que acabase estallando otra guerra civil en Portugal, Leonor fue obligada por las cortes portuguesas a abandonar su posición como regente, siendo este cargo entregado al infante Pedro. Tras perder la regencia, la reina viuda abandonó Portugal, regresándose al reino de Castilla junto a su hija Juana, debido a que sus hermanos, los infantes de Aragón, habían logrado obtener de nuevo el control de la corona castellana. En un principio, Leonor quiso regresar a Portugal para poder estar junto a sus otros hijos, pero el infante Pedro se negó en rotundo, entregándoles una pensión compensatoria para que permaneciese en Castilla, ya que en aquellos momentos la reina viuda estaba sufriendo de apuros económicos. Leonor siempre fue una mujer muy orgullosa, algo que ocasionó que no aceptase aquella pensión por parte de la corona portuguesa, prefiriendo estar con sus hijos. En el año 1444, la reina viuda intentó una vez más el poder regresar a Portugal, algo que molestó de nuevo al infante Pedro, quien empezó a considerar a su cuñada como un verdadero incordio. El 19 de febrero de 1445, Leonor murió en extrañas circunstancias a los 42 años de edad en el monasterio de Santo Domingo el Real, en Toledo. Según la versión, la reina viuda pudo haber sido envenenada, ya que falleció tan solo 1 hora después de haber ingerido un té de hierbas, empezando a encontrarse mal nada más beberse tal infusión, además de que la piel de todo su cuerpo se llenó rápidamente de manchas. La teoría del supuesto envenenamiento es apoyado por distintos historiadores, ya que un día antes de producirse su muerte, su hermana María, quien era reina consorte de Castilla, también falleció en extrañas circunstancias. Según se cree, el culpable del envenenamiento de ambas hermanas fue don Álvaro de Luna, siendo este plan apoyado por el regente Pedro de Portugal, debido a que querían eliminar cualquier vínculo que Portugal y Castilla
tuviesen con Aragón, además de que no les interesaba que los infantes de Aragón siguiesen recibiendo más apoyos por parte de sus hermanas, quienes se habían convertido en un gran estorbo para los intereses de la corona castellana y portuguesa. Los restos mortales de Leonor descansan junto a los de su marido en el monasterio de Batalla, en Portugal. Leonor nunca fue aceptada dentro de la corte portuguesa, donde siempre sería vista como una reina extranjera que tan solo llevaría a Portugal a un nuevo conflicto al que no podían hacer frente, ignorando así las capacidades que tenía la reina para poder gobernar, ya que ella sería descrita como una buena estratega y una política hábil, pero su forma de pensar, su impopularidad y sus inclinaciones familiares ocasionaron que empezase a ser vista como una amenaza para los intereses de la corona portuguesa, sino por ello apartada de la gobernación. Sus intentos de poder regresar a Portugal junto al resto de sus hijos molestaron bastante a su cuñado Pedro, quien no quería por nada del mundo el tener la presencia de Leonor en tierras portuguesas, debido a que esto podría provocar una guerra civil en Portugal, como ya había pasado anteriormente en Castilla, por culpa de la gran ambición de los infantes de Aragón. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Leonor de Aragón. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que a todos los que me pedisteis de que hiciese un vídeo sobre ella también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a más reinas que nunca hayan sido bien recibidas en las cortes de sus respectivos esposos o de sus familias políticas por su origen extranjero. Y con esto me despido. Hasta la próxima.